Memoteca. Aranza Llena. Y Diego Escamilla. Memoteca. Bienvenidos sean todos a Memoteca una vez más. Estamos aquí, yo soy Diego Escamilla, estoy con Aranza Llera. ¿Cómo estás, Sara? Hola, ¿qué tal, Diego? Me encuentro muy bien, estoy lista para el día de hoy. Claro, porque el día de hoy tenemos a un invitado especial, un invitado que ha tenido contacto con esto que se llama el Internet desde hace muchos años y por eso su presencia el día de hoy es súper importante. Es el licenciado Guillermo Camacho Cuevas, licenciado en la carrera de Comunicación y con una especialidad en alta gestión empresarial. Está ahorita haciendo la maestría en pedagogía para empezar a dar clases. Y pues quiero que te presentes un poco, Memo. ¿Cómo estás? Hola Diego, hola Aranza, muchas gracias por la invitación, saludos a su audiencia, es un gusto estar aquí con ustedes y más porque vamos a hablar sobre tecnología y temas geeks, que realmente es mi mero mole, así que me hicieron sentir un poco viejo porque sinceramente la internet lleva desde el 89 y que digan que he vivido todo esto, Dios, ahora me siento un poco anciano, pero creo que tiene sentido, así que estoy aquí dispuesto y con la energía para que vayamos con este tema. Sí, pues muy interesante porque justo como lo mencionas, pues el internet desde el 89, la primera web cambia en el 2004 y fue cuando nacimos nosotros, entonces pues queremos que nos vayas pues dando toda la información acerca que tienes de tema con todos tus conocimientos técnicos y además tu experiencia propia. La primera pregunta que te quiero hacer, Memo, es para ti, ¿qué es lo que significa hablar de las generaciones del internet? Es muy interesante que de hecho lo comentes porque justamente en el previo que estábamos haciendo antes de la grabación estábamos hablando un poco acerca de este tema y me parece bien interesante que tenemos como estas eras que se definen como Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0 y la era actual que es la 4.0 y a pesar de ello la evolución no tiene como una consistencia muy definida, o sea realmente los cambios son estructurales y es cuando de alguna manera la internet tiene una adaptación tan brusca que pues surge una nueva era, pero es un entendido tácito porque sinceramente yo creo que estas eras deberían de estar definidas por el código que ocupamos para la internet, que es HTML, y que en ese tono, pues HTML ya vamos en la versión 5 y a través de ello podríamos pensar, pues ya deberíamos estar en la quinta era de la internet, ¿no? Lo que las define básicamente es eso, o sea, el desarrollo de la World Wide Web es un trabalenguas para mí, es que básicamente tiene toda esta difusión de información que va cambiando a lo largo de las diferentes etapas. Ya bien mencionaban que pues la primera etapa corresponde del 89 al 2004 y hay que ver que sinceramente ese salto cuántico que existió entre las etapas es lo que va definiendo un poquito nuestra actualidad, porque sinceramente la comunicación siempre ha sido un valor que a los seres humanos nos va colocando en ese plano de interactividad, es lo que nos define a nuestra especie, y el hecho de que ahora tengamos la integridad de la internet y tengamos esta megaestructura que tenemos que ir definiendo, pues de alguna manera es algo muy novedoso, pero también es algo muy ambiguo, ¿no? Porque cuando lo pensamos, pues la internet está en pañales. O sea, el hecho de que lleve desde el 89, pues podría parecer así como la gran cosa. Pero véanlo desde este punto de vista. Ustedes ahorita están hablando con alguien que sí ha vivido una sustancialidad de la era de la internet y pues sigo siendo técnicamente joven, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, pues sí sugiero que la internet es algo muy novedoso, son cambios muy bruscos. Hasta la fecha si hablas con alguien de 50 años, las personas todavía te platican, es que en mi era no había internet, ¿no? Y es como eso, o sea, pero ahorita ustedes ya son una generación que está surgiendo con todos estos avances digitales que en unos años salen a la fuerza laboral y que ese pase de antorcha está ocurriendo, donde ya estamos empezando a tener generaciones que 100% han vivido la era digital y que desconocen un poco de ese lapso. Entonces es como esa dicotomía lo que está interesante sobre las eras de la web, ¿no? Que al final cuando lo tratas de definir ha pasado mucho tiempo, han pasado muchas cosas, pero al mismo tiempo estamos en pañales todavía, ¿no? Entonces la circunstancia que nos define dentro de las eras es sin duda ambigua, pero vamos viendo como un cambio cultural, un cambio digital y vemos como ambas eslabones están mega unidos para hacer toda esta transición histórica. Es sin duda una transición tecnológica lo que estamos viviendo, pero tiene un énfasis en la comunicación por eso, porque pues queramos o no, imagínense ahorita esta era sin redes sociales, sin esa interactividad. O sea, yo vengo de una era donde genuinamente no había ese tipo de interactividad. Recuerdo cuando inició el High Five, el Metroflog y los primeros tipos de blog, y era un salto cuántico de lo que uno podía como
comunicar a la gente. Siento que sinceramente en ese aspecto pues ha habido toda una evolución de las eras que pues ahorita podemos ir a detalle con ello. Justamente se me hace muy curioso que ahora sí, tú y nosotros solo nos llevamos aproximadamente 10 años y es un cambio de contexto tremendo, ¿verdad? Y siguiendo esto, aunque sabemos que solo viviste de que ahora sí, la punta final de la web .1, quisiéramos que nos platicáramos qué era lo que lo hacía distinta, qué es la gran diferencia que existe con la web que existe hoy en día. Ya, mira, evidentemente, a pesar de ser licenciado en Ciencias de la Comunicación, es un tema que no lo tengo de memoria, así que afortunadamente aquí tengo un par de notas para poder hablar acerca de las características principales que tenemos en estas diferentes etapas de la web. Y al menos en el caso de la web 1.0, que por cierto ahí dijiste 0.1, ahora es 1.0. La dislexia, perdón. La web 1.0 tenía una característica acerca de su simpleza. Básicamente lo que la definía era que pues estaba emergiendo, entonces muchos de los protocolos y modelos que existen actualmente no estaban definidos. Entonces su primer enfoque es que era unidireccional. Eso quiere decir que la información solamente fluía en un sentido. Iba desde el servidor, es decir, desde la internet hacia el usuario. No había la posibilidad regularmente de comentar, de interactuar con los creadores de contenido. Eso era algo que no se veía porque inclusive el interactuar era data que era muy difícil de pensar en la infraestructura con la que podías enviar un comentario y sostenerlo en la web. Las páginas eran estáticas. Realmente los sitios en la web 1.0 eran código puro, código HTML puro, de tal manera en que el contenido no cambiaba a menos de que el administrador del sitio, el webmaster, lo editara manualmente y el código pues volviera a subir ese archivo. O sea, la web era lo más crudo posible, digamos que era como consultar documentos de Word con lo básico de formato, ¿no? Entonces, la posibilidad de meter multimedia no estaba ahí y realmente cargar imágenes era un lujo y tenías que comprimirlas de manera increíble, ¿no? La tecnología también era muy limitada, entonces normalmente tratabas de hacer tablas de maquetar, botones de GIF, formularios de contacto muy rudimentarios que eran lo más atractivos posible para esa época, pero no se comparan nada con lo que podemos hacer hoy en día. Básicamente era estrictamente hipervínculos, es decir, solamente era una red de documentos conectada para que la gente la pudiera consultar. Algunos ejemplos muy famosos de la web 1.0 son los portales como Yahoo Original, que era tan famoso por los blogs de noticias que tenían ahí, la revista Altavista, Netscape, que a ustedes ya no les tocó para nada Netscape, y sitios personales alejados en geosites. La web era muy rudimentaria en ese aspecto y por ende el consumidor promedio no la consultaba. Estaba limitada para negocios, para que la pequeña empresa, para tal vez un par de bloggers que encontraron y que su nicho sí se podía ir al medio digital. Pero la realidad es que inclusive en esa época hablar de blogs era ya palabras mayores porque no había interacción. O sea, no podías almacenar comentarios, no podías generar retroalimentación, un discurso que también se bañara de la audiencia. Todavía eso faltaba. Y el salto cuántico que ocurrió ya allá por el 2004, pues es justamente eso, que en medio de todo este cambio del 89 al 2004, empieza a surgir un paradigma completamente distinto, donde de la nada el usuario, el consumidor promedio, también pasa a ser creador. Entonces se vuelve, para nosotros comunicólogos, el término de prosumidor. Se vuelve una persona que también puede interactuar, hablar acerca de sus temas. Es un cambio de paradigma muy brutal porque de repente deja de ver a la web como un simple sitio de documentación y se convierte en una plataforma de aplicaciones con la web 2.0. Básicamente el cambio tiene que ver con ese aspecto social. La primera era de la web, la 1.0, era completamente almacenada, sostenida dentro de sí, y la 2.0 empezó a permitir los comentarios, la interacción y ese aspecto social que hoy en día es tan necesario. Entonces las características principales son que tenía interacción y colaboración, es decir, aquí es donde nacen las redes, los blogs, las wikis, las plataformas de video. El valor ahora que tiene la web es generado por los usuarios, ¿no? Entonces se vuelve esta era del User Generated Content. La centralización de datos porque los usuarios empiezan a crear contenido y por ende toda esta información reside en servidores de grandes corporaciones tecnológicas, ¿no? Entonces Google, Meta, Amazon, que en su época era Facebook, empiezan a tener estos retos de privacidad porque pues la web está en pañales, no hay una legislación que habla acerca de esta cuestión de si estoy subiendo mis fotos a la internet, ¿quién me protege de que alguien más las ocupe? Eso no era una conversación antes y si se dan cuenta es una conversación que apenas está asentándose, ¿no? Y estamos hablando
hablando del 2004. En este caso también el dinamismo tecnológico, porque en esta época surge el JavaScript avanzado y las bases de datos dinámicas, entonces las páginas se pueden empezar a actualizar en tiempo real y simplemente recargas el sitio y ahora puedes encontrar nueva información, que era algo antes que no ocurría con la misma operabilidad. De ahí tenemos el hecho de que también surgen las APIs, que las APIs es como la parte más importante actual de nuestros servicios web. Las APIs básicamente son servicios que tú puedes conectar. Por ejemplo, una API muy común es cuando iniciamos sesión con nuestra cuenta de Google para abrir un blog o para entrar a algún sitio web. Esa es una API. La API es que Google ofrece el servicio de inicio de sesión. Entonces, básicamente aquí es donde empieza a surgir esta cuestión de que ahora los diferentes sitios web pueden ofrecer servicios y conectarlos entre ellos, ¿no? Entonces, se vuelve esta era de la interconectividad y entonces quiero que lo vean desde esa perspectiva, ¿no? Si pensamos en la web 1.0 y pensamos en la web 2.0, por eso la web 1.0 iba tan lento, porque realmente no había un usuario que pudiera interactuar con ella, pero la 2.0 lo permite y es donde empezamos a ver el auge como tal de la internet de las cosas, las redes sociales, los diferentes modelos de interactividad y hoy en día las megaestructuras digitales que tenemos. Al menos esas son las diferencias en estas dos primeras etapas que era lo que me comentaban. Muy interesante cómo lo mencionas. Es todo esto que el internet cambia en, pues, digamos así, tan poco tiempo. Porque, pues, avances así tecnológicos se pueden gestar incluso en décadas, ¿no? Y por lo menos nosotros tuvimos la oportunidad de, pues, nuestro primer acercamiento a hacerlo ya en la década de los 2010. Cuando, pues, ya teníamos autorización de nuestros padres de tener, pues, una cuenta propia de Facebook, de acceder a ciertos tipos de sitios web como Club Penguin, ese tipo de cosas. Pero esa es nuestra experiencia. Queremos que tú nos cuentes cómo fue la primera vez que navegaste en internet. ¿Qué hiciste? ¿Qué buscaste? ¿Recuerdas un poco? Sí, de hecho es un contraste porque cuando empieza la internet, digamos que yo no tengo acceso inmediatamente. Mi familia siempre fue familia de computadoras, familia digital. Mi tía se había casado con una persona que trabajaba literalmente reparando computadoras. Entonces, desde chiquito como que tuve acceso al panorama digital. No, insisto, no inicialmente a internet, sino que inicialmente solo tenía la computadora en casa, yo podía ir, trabajar en ella y era lo maravilloso. Antes de la internet, famoso Encarta, que todo mundo que no tenía internet lo ocupaba, porque pues instalabas esta aplicación en tu computadora y tenías esta enciclopedia gigantesca digital que pues te facilitaba un montón a los libros que había de enciclopedia que eran terribles de consultar. De repente en Encarta podías poner Egipto y te aparecían todos los artículos que existían acerca del tema. Entonces estaba muy padre navegar en esa época, pero digamos que yo no había concebido la posibilidad de la internet. Mi primera interacción con la internet fue gracias a mi tía, allá por el 2001 más o menos, es que contratan el servicio de internet y mi tía, una de mis tías sale a Estados Unidos y para poder mantenernos en contacto con ellas que contratan el servicio de internet y empezamos a ocupar Messenger como una plataforma para poder mantenernos en comunicación, al mismo tiempo que también hacemos pequeñas sesiones de llamadas. Y posteriormente, unos años después, allá por el 2004, mi tía adquiere una webcam. Ya los servicios permiten hacer llamadas con la webcam. Mi tía vuelve a ir a Estados Unidos y empezamos a también hacer llamadas web. La verdad es que mis primeras interacciones con la internet fueron esas, las familiares, ¿no? Por así decirlo. O sea, antes de eso yo no sabía que existía la internet y concebía el aspecto de que había un mundo detrás de ello, ¿no? Recuerdo todavía este día cuando adquirí mi computadora, más o menos en esa época, ya la tenía en casa y le pregunté a una tía, oye, ¿y cómo puedo ver todas las aplicaciones en un momento? O sea, eran preguntas bien estúpidas porque era un niño de 8, 9 años tratando de comprender una computadora y no fue hasta, digamos, que ya estaba entrando en la secundaria que la internet empezó a tener como un auge muchísimo más grande y de repente pues ya tenías que tu Metroflog, que era como lo más popular. Me acuerdo que alguna vez les estaba comentando sobre lo ridículo que me parece que hoy en día, por ejemplo, uno de sus compañeros sube 200 fotos en un día y en Metroflog solo te dejaban subir una foto al día como límite, porque también estamos hablando de que pues, la web anterior no teníamos grandes servidores, entonces los sitios web tenían que limitar qué los usuarios podían hacer por la misma situación. Entonces, sí, digámoslo que solo como para simplificarlo, la verdad es que mi primera interacción con la web fue muy rudimentaria, fue chat, fue familiar. Recuerdo también haber interactuado con mi prima que se la pasaba horas en la computadora chateando con extraños en internet. O sea,
Recuerdo más que nada los chats. Los chats era como el auge de la internet aquí en mi contexto local, porque pues todo el mundo quería comunicarse y era una manera muy rápida de repente comunicarte con gente que estaba en el extranjero, de encontrar personas que normalmente no encontrabas en unas comunidades normales. Ya mi interacción como tal, ya cuando yo me empecé a volver usuario, fue hasta que se adquirió internet ya en mi casa con mi propia computadora, y pues fue cuando generé mi Metroflog, empecé a hacer mis redes sociales, ¿no? Poco a poco empecé a navegar los sitios web para encontrar YouTube, empezar a escuchar música, evidentemente aprender un par de cosas ahí sobre cracks y cómo hackear un par de cosas, porque pues en esa época era solucionar problemas de tecnología. Entonces, sí, la verdad es que a mí me llama la atención porque, por ejemplo, yo vi el auge de Facebook, ¿no? O sea, cómo surge Facebook dentro del panorama. O sea, eso ustedes lo tendrían en el radar. Si ustedes tratan de ver cuando ustedes empezaron a interactuar con la internet, ¿ya existía todo esto? ¿O vieron el auge también de las redes sociales como tal? Porque, por ejemplo, siento que les hablo de Metroflog y creo que ustedes ni siquiera tienen en la idea cómo luce Metroflog para nada. O sea, porque pues imagínense eso, o sea, para mí es un contraste tener ese cambio de perspectiva, porque pasamos de que a mí me tocaba ver estas cosas, entre paréntesis, les estoy enseñando ahorita en la pantalla de mi laptop un par de imágenes de cómo lucía Metroflog, y lo que estamos viendo básicamente es un montón de chicas emos y páginas rosadas, porque literalmente era lo que era Metroflog. Metroflog surge en la época de México emo, entonces mucho de la onda era ser kawaii, cutie, y de repente tenías que podías hacer que si tenías tantos followers, tus letras podían brillar, y si lo programabas podías hacer otro par de cosas, y había hacks, ¿no? Porque como era web 2.0, pues todavía eran sitios muy rudimentarios, y entonces todavía podías cambiar el código para hacer que tu Metroflog luciera distinto o cosas por el estilo. La verdad es que era una era diferente, pero mira, o sea, básicamente el sitio se dividía en eso, o sea, solamente podías subir fotos. Entonces este era como tu timeline, eran las fotos que subías cada día. Entonces picabas para ver la foto del día anterior, y lo que hacías era firmar. Firmar quiere decir que comentabas un comentario en la foto, pero normalmente, como la gente no tenía nada que comentar, lo único que hacían es que hacían una firma muy estética y bonita con ASCII o algún tipo de escritura digital, y entonces la copiaban y pegaban constantemente en los blogs que eran de sus amigos, como para darles manita arriba técnicamente. Era otra manera, pero si se dan cuenta, o sea, es a lo que me refiero. O sea, para mí, esto era el inicio de la web. Ustedes ni siquiera vieron esto. Para ustedes ya estábamos en Facebook, de seguro, cuando entraron, ¿no? Sí, yo recuerdo que la primera red social que tuve fue Facebook, y me la hizo mi mamá. Porque yo estaba así de que, mamá, es que todos mis amiguitos se escriben por Messenger. Y yo no, estoy fuera de onda, vaya. Y ya ella me creó mi cuenta de Facebook con su contraseña y todo eso. Y esa fue mi primera red social. Entonces la tuya fue Metroflog. Al menos hasta donde yo recuerdo, porque no sé si antes existió Hi5. La verdad es que ahorita no lo voy a investigar, pero también la otra que tuvimos varios de mis compañeros fue Hi5. Hi5 era este sitio tipo, ¿cómo se llama? Donde la gente subía su música antes. Se me va el nombre ahorita, se me escapa, que no es SoundCloud, pero era MySpace. Ajá, MySpace. Hi5 era como una extensión de MySpace que se volvió más popular aquí en Latinoamérica. Y pues, digo, al final no lo ocupé tanto. Recuerdo que me pareció un sitio muy X. Y inmediatamente estaba en Hi5. No sé si es cierto, fue después de Metroflog, porque inmediatamente me pasé a Hi5 fue que surgió Facebook. Entonces Hi5 se perdió por completo porque de repente todo el mundo estaba migrándose a Facebook. Todo el mundo quería jugar Farmville y cosas así. Que de hecho, nada más aprovechando, pues toda esa época ya fue el salto de la web 3.0 como tal. Porque estamos hablando de que del 2004 al 2015 es que es el salto entre 2.0 y 3.0. Estamos hablando de que apenas llevamos un par de años dentro de 4.0, porque la última era, pues es literalmente lo que se nos viene. O sea, actualmente estamos en 3.0 hasta la actualidad. Entonces, piensen en ello, porque si lo vemos a través de esas eras, es realmente muy corto lo que hemos vivido de la internet. O sea, es estúpidamente corto, ¿no? O sea, yo estaba maravillado el otro día porque estaba pensando, no puede ser que estamos ocupando las mismas señales de radio que en 1999 para transmitir las mismas cosas. O sea, Bluetooth es una señal que surge en el 99, es una señal de radio de 2.4 GHz, y literalmente, o sea, la ocupamos hasta la fecha para protocolos, a tal grado en el que hay aparatos que tienen que incluir 2 Bluetooths para poder hacer la transmisión correcta de data, ¿no? Entonces, a lo que me refiero es eso, o sea, estamos realmente en pañales con todos los descubrimientos. Y ahorita que la inteligencia artificial acaba de surgir, es un contraste, ¿no? Pensar en cuando empezamos con esta era digital y cómo vamos. ¿Cuál es mi punto? La velocidad. Ese es mi punto. Porque
vean los pocos años que lleva la web, vean el pequeño salto que estamos comentando ahorita y sin embargo son años de actividad que han ocurrido y un montón de sitios que han entrado, que han caído y otros que han prevalecido, ¿no? O sea, realmente sí es todo esto un caos. Bueno, ya nos hablaste un poco de cuál fue el cambio cuando llegó la web 2.0, pero desde un punto personal, ¿tú cómo lo viste? ¿Tú en algún momento lo notaste y dijiste de que algo cambió aquí? Sí, pero para mí fue con HTML. Es que, por ejemplo, ahí también tengo que explicar que la verdad es que desde que yo era niño, por lo mismo de que mi contexto se vio bañado en computadoras, al final pues sí me familiaricé mucho con cómo funcionaba la internet genuinamente, ¿no? O sea, empecé a entender qué eran los protocolos P2P, cómo funcionaba la local IP, cuáles eran las ondas de conexión, o sea, y todo eso era mucho porque pues jugar videojuegos involucraba en esa época en que si querías conectarte con alguien más tenías que saber cómo funcionaban esos protocolos, porque no existían servicios como Xbox Live o Steam hoy en día que son tan padres y que te conectan inmediatamente con tus amigos vía un correo, ¿no? Antes era literalmente toda una gestión de web local que tenías que hacer para poder jugar y aprendía uno de los términos. Entonces a partir de aprender todo eso es que de repente para mí los cambios se volvieron cuando la infraestructura de la internet tenía una nueva opción completamente distinta, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo cuando el primer video de YouTube que vi, o sea, para mí me rompió la cabeza. De hecho, no sé, creo que alguna vez les había comentado, pero el primer video de YouTube que vi fue Molinos de Viento de Mago de Oz. O sea, literalmente 240p en un sitio de YouTube blanco que apenas si tenía un buscador y, o sea, era lo más rudimentario que se puedan imaginar, ¿no? Y mi tía estaba súper emocionada porque después de como 2 horas de dejar el buffer ya había cargado el inicio del video de Mago de Oz y era así como de lo puedes ver on demand, ¿no? O sea, lo puedes ver cuando tú quieras, ¿no? En lugar de estar esperando en NTV a ver en qué momento sale un video, o sea, aquí puedes agarrar en YouTube y cargarlo. Y era, o sea, mi tía estaba de verdad fascinada y yo estaba pues incrédulo porque de repente estaba viendo un video musical en la computadora, ¿no? Que para esto pues ya veíamos videos musicales. Mi tía para esta época ya descargaba canciones de Michael Jackson y todo eso, pero el hecho de que de repente pudiéramos ver videos era ya como de wow, ok, algo aquí está muy genial, ¿no? O sea, puedo de repente descargar este tipo de contenido. Pero también recuerdo que pues, ese buffer de 2 horas era una gran demanda, ¿no? O sea, de repente era una canción de 3 minutos que tenías que esperar 2 horas para poder visualizar contenido. Entonces, era muy lento. Y el primer salto que noté fue ese, cuando de repente quería descargar un episodio de una serie de anime que duraba 30 minutos, el episodio pesaba 200 megas y me tardé 1 hora en descargarlo. Entonces a mí para eso fue un salto cuántico, de repente era como de wow, ya pude empezar a descargar anime en mi computadora porque ya no era tan lento, ya no tenía que esperarme días a una descarga, ¿no? Era increíble. Y el siguiente salto que yo visualicé fue cuando de repente la internet empezó a tener servicios. Cuando de repente ya podías agarrar y decir, me puedo crear una cuenta en Disqus y empezar a comentar con mis compañeros. O surge Twitter y de repente ya tenemos como todos estos microblogs gigantescos con un montón de contenido, GIFs y tonterías que se empiezan a comunicar. Y ya el último salto que vi fue con HTML5 cuando de repente la internet ya se volvió aplicaciones. O sea, hoy en día un sitio web es una aplicación y la puedes descargar, ocupar, tiene todo un montón de código que sirve para gestión. Tan solo el otro día les estaba enseñando del repositorio digital que administramos aquí una aplicación que sirve para extraer de las fotografías texturas para hacer modelos 3D. O sea, es así como de la internet ya se ha vuelto ambigua porque ya la internet es propiamente una extensión de la tecnología en sí. O sea, hoy en día existimos con programación, hardware y funcionalidad. Y básicamente la internet ya cumple con un montón de esos méritos. Entonces, hoy en día la internet es un abstracto de lo que puede hacer. Y es por eso que es tan difícil, yo creo que definir las eras desde una perspectiva como subjetiva. Porque depende de qué hayas vivido, qué hayas consumido en la internet, qué cosas vas a sentir tú que cambiaron. Yo, por ejemplo, para mí fue un salto cuántico cuando de repente empecé a ver que vendían música en internet. Cuando iTunes empezó a vender música en internet y yo podía agarrar y pagar 10 baros por una canción, era así como de, what the fuck, o sea, ¿puedo hacer esto? O sea, para mí me rompió la cabeza porque pasaste de tener tu MP3 que parecía una USB con unos audífonos 3.5 que sonaba de la Verge y que apenas si tenía 128 megas, a tener de repente una cuenta de iTunes con tu iPod y que de repente podías agarrar y comprar música ahí y descargarla en buena fidelidad y hasta te ponía la portada y todo el rollo. O sea, para mí eso era un salto cuántico. Y todos esos fueron los cambios que conforme van definiendo las etapas,
yo creo que tenía mucho que ver con eso, con el contexto, ¿no? Creo que también ustedes van a compartir esa perspectiva de que al final y al cabo la internet iba cambiando en la manera en que nosotros íbamos interactuando con ella, ¿no? Y yo creo que hasta la fecha hay mucha gente que ni siquiera conoce HTML5, o sea, hay mucha gente que hasta la fecha no lo relaciona qué es, ¿no? O sea, del hecho de que ya tengamos aplicaciones web, pero insisto, yo creo que van a coincidir en que los cambios son contextuales, ¿no? Cuando los ves desde esa perspectiva es qué logré después de que me fui dando cuenta de que era capaz de hacer con la internet. Ok, sí, muy interesante cómo ha evolucionado todo esto porque pues realmente a mí sí me tocó como lo último tal vez, o sea, yo también fui una persona que tuvo acceso desde muy temprana edad y gracias a mi papá pues sí descargaba de que mis cosas, ¿no? En YouTube Catcher y todavía se tardaba de que 20 minutos para descargar una canción, pero me hizo mucho ruido en la cabeza la parte de los videojuegos. Quiero que ahondemos un poco más en ese tema porque, o sea, tú estuviste cuando salió RuneScape, cuando fueron los inicios del World of Warcraft. ¿Y cómo compararías ahora las velocidades que ha podido tener el internet? Ahorita, pues, por ejemplo, tienes una partida de Battlefield y te meten 2 segundos. O sea, Claro. ¿cómo fue esa transición de que el internet avanzara tanto que ahora cosas que antes te hubieran tardado 1 hora te tardan ahorita 20 segundos? Eso que comentas, de hecho, es muy particular porque abro mi cuenta de Steam, que Steam, para los que no lo sepan, es como la plataforma de videojuegos en PC, es en computadora si quieres jugar videojuegos. Normalmente la plataforma de Steam es donde vas a ir a comprar. Y yo recuerdo que cuando inicio mi cuenta ya por el 2012, o sea, para empezar, ni siquiera podías tener créditos de Steam en pesos, porque no existía la manera en que pudieras adquirir créditos de Steam en pesos. No había venta de créditos de Steam en pesos. Entonces lo que tenías que hacer era irte a otra ciudad como Veracruz a buscar tarjetas de PaySafe. Y esas tarjetas meterlas a una cuenta de PaySafe digital y esa cuenta conectarla con tu cuenta de Steam para que te diera dinero en dólares, que aparte tenía que ser la conversión de pesos a dólares, entonces no te quedaba siempre así como muy fijo, eran como dólares y centavos, y de repente con eso que ya te quedaba tenías que meterte a Steam y ya comprar tus juegos, ¿no? O sea, pero era un rollo, porque de repente era así como salía una sale, había un juego a $7 y tienes que hacer toda la matemática para ver cuántas tarjetas de PaySafe comprar para poder adquirir los juegos que querías en relación al precio del dólar que había en ese momento, ¿no? Entonces era una onda porque ya de por sí comprar los juegos era complicado, era difícil, ¿no? De repente también conectarse con los compañeros tenía que ver mucho que ellos tuvieran buena internet y que tú tuvieras buena internet, y de ahí tenías que abrir protocolo y medio, o sea, de una aplicación que era muy famosa que era Hamachi para poder conectar red local y hacer, o sea, se los juro, o sea, pasábamos casi 2 horas seteando eso, o sea, literalmente era un día para setear el juego y ya otro día para jugarlo, o sea, literalmente era nuestra división de panorama. Y recuerdo eso, o sea, realmente era algo que no nos dábamos el lujo. O sea, antes jugar multiplayer era tan, literalmente la palabra que ocupábamos era castroso, que en ese momento lo que nos dimos cuenta era que era más fácil irte a rentar un Guitar Hero y ponerte a jugar con la bola y hacer el Rock Band o algo así, más que todos ocupar la internet para hacer eso, ¿no? Y también estaba pues la onda de que no todo el mundo tenía su computadora en casa con internet conectada y lista para que pudieras agarrar a cualquier hora y abrir un juego y tenerlo, ¿no? La adopción de Steam, por ejemplo, aquí en Latinoamérica ha sido muy lenta. O sea, literalmente todavía hay gente que ni siquiera sabe de la plataforma y que apenas está descubriendo que existe y que es súper padre, ¿no? Y por eso es el contraste, ¿no? De repente, a mí yo me acuerdo cuando quería descargar un juego en Steam, por ejemplo, Team Fortress, era un día entero para mí. O sea, literalmente era un día entero de dejar la computadora y a la siguiente mañana despertarme así como si fuera Navidad, todo emocionado porque sabía que ya toda la noche, todo el día anterior había pasado la computadora descargando el juego y al fin iba a poder jugar, ¿no? Te metías al servidor y era lo más lento del mundo primero encontrar una partida porque tenías que buscarla en estas listas de servidores gigantescos con nombres y ver cuál de todas era tal vez medio fidedigna como para agarrar y decir, ah, claro, tal vez me voy a encontrar alguien con quien jugar. No había quick play, era un rollo. Larga historia corta, al final, cuando de repente cambia esto que me doy cuenta es cuando puedo empezar a descargar juegos en horas. De repente, igual Team Fortress lo descargaba. Team Fortress, por cierto, un juego muy popular de Steam. Lo descargaba y de repente ya era que una cuestión de 6 horas. Y para mí eso era como de, wow, ya puedo descargar Team Fortress en 6 o 12 horas, ¿no? Y hoy en día que literalmente es 20 minutos de descarga. Es una ridiculez, ¿no? Y como dice Diego, o sea, el conectarse a Battlefield a una partida, yo creo que va de la mano, ¿no? Porque no podemos ignorar
que la internet depende mucho del avance tecnológico. O sea, el hecho de que Battlefield también pueda ejecutar es porque ahora tenemos memorias súper rápidas, porque tenemos maneras de cargar todos estos gráficos y cuestiones en un pispás, ¿no? O sea, tu computadora ya tiene un ancho de banda de video que es ridículo pensar en el 2000 que tuvieras un ancho de banda así, o sea, y es cuántico, o sea, el salto no va como multiplicar, no es como que de repente en el 2000 teníamos, pon tu 20 MHz y de repente pasando al 2020 ya tenemos 100 MHz, ¿no? O sea, el salto ha sido, pasamos de 20 a 2000 y de 2000 a 4000 y de repente estamos saltando a 16000 y es así como de, ¿qué está pasando, no? Porque lo peor de todo es que no nos damos abasto, inclusive en la fecha de, hasta la fecha, si hablas con alumnos que juegan videojuegos actualmente se quejan de la conexión y es como de, si supieras, es todo un rollo. También por eso me siento viejo, porque evidentemente pues también si supiera la persona cuando yo estaba jugando, que pues antes jugaban con canicas, pues evidentemente es un salto cuántico de jugar con canicas a de repente estar en un servidor disparando fuego a alguien en Canadá, ¿no? Entonces también son como esos saltos bien extraños, porque que la gente se dé cuenta de eso es complicado. Hoy en día, por ejemplo, el hecho de que puedas abrir, como dices, Battlefield y de repente te cargue la partida automáticamente, es un común denominador y es lo que la gente espera. Pero toda la fucking tecnología que hay detrás de eso, toda la enorme infraestructura que hay, simplemente para lograr eso, es un milagro. O sea, tenemos servidores gigantescos, ya estamos metiendo servidores al océano para enfriarlos. O sea, de verdad, nuestro planeta se está convirtiendo en una bola de servidores. O sea, es increíble. Ahí yo nada más quiero plantear eso, porque hay un videojuego muy popular que se llama Death Stranding, que habla acerca de qué tan buena es la conexión, o sea, qué tan buena es la web. Porque ahorita, por ejemplo, todo lo que hemos hablado ha sido como de, qué padre que la web haya avanzado, es increíble, te avanza tan rápido, ¿no? Y está tan chida. Pero pues la realidad es que también no ha habido la pregunta de, bueno, ¿y por qué estamos haciendo esto? O sea, ¿cuál es a la gran escala el beneficio de que realmente estamos tan interconectados, ¿no? Porque hemos visto consecuencias brutales entre situaciones políticas, por ejemplo, hoy en día, que es tan fácil de repente enterarse del estado de la guerra, de ver los conflictos que hay en Estados Unidos y de que también los demás países se enteren de los conflictos que vivimos aquí en México, ¿no? Entonces, de repente, cuando hablamos de los videojuegos en contraste con cómo ha evolucionado la sostenibilidad de las cosas, yo creo que eso es lo magnífico, ¿no? Que antes vivíamos en periodos de bufeo increíblemente largos, era como enviar una carta, y hoy en día son procesos automáticos. Entonces, el impacto que tiene tanto en las diferentes industrias, en este caso en el entretenimiento, pues es eso, la accesibilidad de contenido. Pero esto también tiene un impacto tremendo en lo demás. Es una sistematización bien tremenda porque la internet está tan unida a todo hoy en día que el hecho de que podamos disfrutar de un videojuego rápidamente también involucra que podemos mandar un dron a explotar a alguien rápidamente. Es terrible. Ahorita vamos para allá, pero antes tengo una duda sumamente importante, Memo. ¿Cuál fue tu primer videojuego? El primer videojuego, o sea, el primero. El primero. Bien interesante. Yo pensaba que era Doom. Hasta hace pocos años descubrí, o sea, porque me puse, como dato curioso, soy un fanático de los videojuegos. Me la paso jugando más o menos 1000 horas de videojuegos al año y lo veo desde una perspectiva profesional. Entonces, sí los trato de estudiar, trato de ver su desarrollo y su historia. Entonces, yo siempre decía que era Doom, pero me puse a investigar. Y buscando, aparentemente Doom tuvo un montón de juegos que surgieron en la época en la que no había juegos de disparo en primera persona. Entonces, todos los clones que surgieron de Doom los llamaban así, clones de Doom. Y era la verdad porque se parecían un montón. Mi primer juego fue uno de estos clones de Doom, que venía de otra compañía que se llama Raven Studios, que fue la que detonó Call of Duty en su época. Este fue de hecho uno de sus primeros juegos, que se llama Heretic. Y literalmente es como Doom, pero esto va a sonar muy irónico porque Doom tiene demonios, pero es más bien como demonios de fantasía y Doom es como demonios de ciencia ficción. Entonces el juego es más como tienes tu bastón y haces magia y cosas por el estilo. Está súper padre, pero ese fue mi primer juego. Recuerdo que era muy interesante porque en esa época el hecho de poderte mover con el mouse te mareaba. Entonces yo cuando era niño no podía jugar más media hora porque si no vomitaba o algo por el estilo, porque no estabas acostumbrado a estar quieto viendo una pantalla que se movía a la reacción de lo que tú hicieras con un mouse. O sea, simplemente ese ejercicio ya era mareador para ti. Vomitabas, literalmente. Mi primo, por ejemplo, jugando esto, vomitó en algún momento jugando Heretic. Mi segundo juego fue Age of Empires. De ahí estuve jugando otro título que se llama Earthworm Jim 3D, que es un juego de un gusanito espacial que le caen vacas del cielo y que tiene que rescatar pollos. No, es una de las cosas más bizarras que pueden ver, inclusive hoy en día.
Y de ahí derivé, o sea, me la pasé jugando juegos de computadora en general, Toy Story 2, en sus momentos GTA San Andrés, fui con todo ese tipo de títulos. Pero sí, mis primeros juegos fueron lo más rudimentario. Fue Heretic, que como ya mencionaba es como un clon del Doom original, y Age of Empires, que es un juego de estrategia donde haces civilizaciones romanas antiguas y las pones a hacer guerra en tiempo real. Sí, básicamente eso era con lo que inicié y la verdad es que me volví adicto. Bueno, y también creo que vale la pena mencionar que también Encarta, la enciclopedia que les mencionaba al inicio, tenía estos pequeños mapas 3D donde podías explorar, por ejemplo, que las pirámides de Egipto, que Mesopotamia. Entonces, para mí también era un juego porque era en primera persona navegar esos mapas 3D. Y a mí hasta me daba miedo porque como era tan solitario y era un cani, o sea, hasta la fecha no lo entendía, pero cuando ya ves estos como lugares como los Roomscape, ¿no? Ya ven estas cuestiones, era más o menos el mismo feeling, o sea, sentías que estabas atrapado en un mundo raro, unilateral, infinito de texturas sólidas. Pero sí, esos fueron mis primeros títulos. Memo, y hablando ya como, o sea, ya a futuro, o sea, ahorita sabemos que, pues como mencionas, el internet estaba creciendo de manera, pues no sé si diría alarmante, pero sí muy apresurada. Y quiero saber a dónde vamos, porque ahorita, pues, digo, el anuncio que nos ha volado a todos la cabeza, pues es la Steam Machine y los lentes de Steam para realidad virtual y aumentada, el Steam Frame. Quiero saber, esto pues es avance tecnológico, pero sabemos que claramente va a tener consigo un avance también para el internet, ya que pues no va a ser nada fácil hacer este tipo de cosas sin él. ¿Hacia dónde crees que va la vertiente? ¿Hacia dónde crees que sigue? Y cuáles son los siguientes pasos que las empresas van a tomar para seguir avanzando en este mundo de las webs? Claro, fíjate que la verdad es bien interesante porque para saber a dónde vamos tenemos que saber de dónde venimos, ¿no? Y en la actualidad la web 3.0 tiene características que la verdad algunas son inclusive preocupantes un poquito por la definición de las cosas. La primera característica de la web 3.0, que es en la que nos encontramos actualmente desde el 2015, es que es una web semántica. Quiere decir que la estructuración de la información para que las máquinas lean esto tiene que ver con ese entendido de que también la información está construida para las máquinas. Entonces la web ya tiene su propio lenguaje, su propio entendimiento, su propia manera de operar, que opera fuera del entendido humano. O sea, realmente existe ya un lenguaje de máquina, un lenguaje de internet, una codificación muy específica que se está desarrollando dentro de la web. Entonces, aquí estamos viendo que ya hay un cambio de lenguaje en primera instancia. La segunda es la descentralización, que en este caso hablamos de blockchain, donde la información se distribuye en nodos en lugar de un servidor central. Esto de alguna manera también nos ayuda a reducir la censura y elimina los intermediarios, pero es preocupante y ahorita les voy a platicar por qué. Porque esto habla de un futuro donde la internet va a dejar de existir en interconectividad global. O sea, es básicamente lo que se nos apunta. La identidad soberana que tiene la internet actualmente, donde el usuario controla todos sus datos de acceso sin depender de grandes proveedores de identidad. Es decir, hoy en día todavía tenemos anonimato. Todavía puedes, por ejemplo, abrir una cuenta de Facebook y falsear datos para simplemente aparentar que eres otra persona. Es algo que todavía podemos hacer actualmente. La propiedad digital, hoy en día también estamos hablando de tokens, de NFTs, donde los usuarios pueden poseer, entre grandes comillas, activos digitales, porque pues ya hoy en día lo digital tiene valor y estamos todavía definiendo de qué manera hacemos que ese valor sea real, porque siendo información digital no tangible es muy extraño definir su valor. Y bueno, estas características las menciono porque es donde nos encontramos actualmente, ¿no? Entonces, si vemos estos patrones, podemos también hablar de lo que ya es la web simbiótica, que es la inteligencia ambiental, que es la web 4.0. Y aquí podemos hablar un poco acerca de sus características y de los cambios que hay, ¿no? Donde empezamos con los agentes inteligentes, donde la IA pasa de ser reactiva a proactiva, y tenemos ahora agentes personales que anticipan las necesidades y ejecutan tareas complejas por el usuario. Que esto ya lo estamos viendo que Gemini, Google especialmente lo está promoviendo de manera increíble, que es la inteligencia artificial generativa, que quiere decir que es la inteligencia artificial que es capaz de tener procesos de razonamiento muy similares a los humanos y generar sus propios conocimientos.
La Internet de las Cosas, que también es algo que vamos viendo que se va desarrollando, donde ahora tenemos conexión total entre los objetos cotidianos. Ahorita también quiero ir a un punto de eso porque es un caos. Las nuevas interfaces, porque ahora pues ya no interactuamos con las computadoras solamente con teclados o con controles. Ahora también interactuamos con voz, con gestos. También vamos a empezar a interactuar ahora solamente con el pensamiento. Es algo que ya está pasando. O sea, créanme que a ustedes les va a tocar y no lo duden que en menos de 10 años ya van a tener computadoras con las que no van a tener que ni siquiera interactuar físicamente con ellas para lograr obtención de datos o algo por el estilo. Y pues también ahorita nos estamos viendo con la computación espacial, ¿no? O sea, que tiene que ver, espacial no me refiero al espacio, sino me refiero a dónde vivimos, a dónde estamos, a nuestro contexto, es decir, a los lugares donde nos desarrollamos, porque estamos hablando de la realidad aumentada y de la realidad virtual que están integradas en la vida diaria, y que es ahí donde viene un poquito lo que hablaba Diego hace un momento del Steam Frame y el Steam Machine, que son dos productos que van hacia estas áreas de la computación. Entonces, hablando un poquito de esto a gran escala, ¿qué es a mí lo que me llama la atención de todo esto que está ocurriendo actualmente? La primera es que la web ya se está volviendo su propia ente. O sea, tenemos, inclusive ustedes lo ven, una generación de adultos que ya ni siquiera entienden los términos de memes específicamente. Y podría parecer burdo, pero es que eso es un lenguaje. Es un nuevo tipo de alfabetismo que se llama el alfabetismo digital, y que a pesar de que tiene un lado burdo y tiene un lado serio, ya se está perdiendo. Ya hay generaciones que no comprenden ese lenguaje y que genuinamente necesitan traducirlo. O sea, a pesar de que ambos están en español, simplemente porque es un entendido mimificado o a veces tiene anglicismos, se vuelve complicado el comunicarse, ¿no? La descentralización de la web es, yo creo, que el tema que a mí más me fascina en particular, porque lo que está empezando a ocurrir viene muy de la mano con la identidad soberana de la web 3.0, que... No me voy a ir al lado serio, lo que sí tengo que mencionar es que por cuestiones políticas, el hecho de que exista anonimato en la internet está empezando a ser un gravísimo problema a nivel mundial. Porque la web ya está empezando a influenciar en nuestras vidas en un primer plano, y el hecho de que puedan existir actores anónimos dentro de la web a los gobiernos les está causando muchos problemas. Entonces ha empezado a existir un verdadero esfuerzo por empezar a eliminar el anonimato, al menos de lo que es la web superficial, que es la web donde la mayoría de usuarios interactuamos. Hay un nivel en el que tenemos que hablar de que también existe la Deep Web, y que estructuralmente la internet no es una institución. La internet es una representación de la interconexión entre computadoras. Entonces, mientras exista conexión entre computadoras, existe la internet, y esa interconexión no depende de un aparato gubernamental. Es por eso que existe el anonimato actualmente. Y en ese sentido, el hecho de que el gobierno quiera involucrarse en internet es una primera. O sea, eso no ocurre. No tenemos gobiernos más allá de China que estén obstaculizando a los usuarios dentro de internet. Y si se dan cuenta, pues el gobierno de China tiene un eje comunista y todo ese tipo de cuestiones de control, que pues la verdad hasta cierto grado dejan una incógnita de qué tan positivo es esto. Porque también hoy en día pues hablemos del doom scrolling. O sea, tenemos estudios que demuestran que el doom scrolling de verdad pudre tu cerebro hasta cierto grado. O sea, de que el cerebro capta información, y si la información no es nutritiva, si existe un proceso dentro del cerebro, dentro de la articulación de información, que sí daña nuestra percepción. O sea, es algo muy genuino que ya está demostrado por estudios, y que a mí me llama mucho la atención porque lo veo desde esa perspectiva. Digo, suena raro, ¿no? De repente volteas a ver a China y dices, ¿no estará bien las políticas que están haciendo sobre que los usuarios tienen tiempo limitado en redes y todo ese tipo de cuestiones? Porque la realidad es esa. De la manera en que ahorita lo vemos, pues es un grave problema todo esto, ¿no? Afecta a nuestra salud directamente. También la propiedad digital es todo un tema. Digo, yo por ejemplo que soy tan del hobby de los videojuegos, sepan que por ejemplo yo tengo 1000 y pico de juegos en mi cuenta de Steam, y técnicamente no soy dueño de ninguna de esas licencias. Son rentas. Entonces, Valve, que es la compañía que me da los juegos, en cualquier momento, técnicamente, legalmente puede decir, ¿sabes qué? Ya no tienes acceso. Y legalmente yo no puedo hacer nada. Ellos tienen todo el derecho de prohibirme el acceso sobre mi librería, a pesar de que yo pagué por ella. Eso es algo temible, ¿no? Afortunadamente la compañía que dirige Steam, que dirige toda esta plataforma, es muy noble, tiene actores muy buenos, entonces realmente ellos prevalecen los videojuegos. Y es más, hasta han hablado de que si algún día cae la plataforma, ellos ya tienen maneras de hacer que los usuarios sigan teniendo acceso a sus librerías, ¿no? Es algo que tienen que hacer porque pues estamos hablando del legado que puedes tener en el panorama digital. Entonces eso es muy interesante porque pues imagínense, antes ¿qué onda? Tu abuelita te dejaba este mueble rústico acá de madera bien padre,
Y ahora tú que le vas a heredar a tus hijos tu librería de Steam, what the fuck. O sea, es a lo que voy. O sea, si hay un valor legal en el que, por ejemplo, si yo me muero, no hay nada que diga que puedo heredar, por ejemplo, mi cuenta de Steam. Y sé que suena ridículo, pero pues, por el amor de Dios, mi cuenta de Steam ya vale 50,000 baros. O sea, claro que la quiero heredar si tengo hijos y si quiero que jueguen, ¿no? O sea, qué padre sería eso de, miren, es la cuenta desde el 2012 de mi abuelo que jugaba videojuegos. O sea, pero no hay un valor legal que me permita heredarles mis licencias, ¿no? O sea, es otra conversación que tiene que tener la internet actualmente. Y de ahí nos vamos a la conversación más brutal, que es la inteligencia artificial. Dios, si la inteligencia artificial es un caballo irregulado. Yo soy muy promotor de la inteligencia artificial porque a mí me agrada mucho la eliminación de la redundancia burocrática a través de la inteligencia artificial. Creo que es la solución para tanta estúpida sistematización que se ha desarrollado en la actualidad y más sistematización digital. Pero al mismo tiempo creo que la falta de regulación está haciendo que se vuelva un grave problema en otros horizontes. Porque podría decir, yo me puedo poner en un pedestal y decir yo soy un buen actor de la inteligencia artificial porque hasta donde hago uso de ella creo que soy bastante crítico. Pero vaya si hoy en día se está perdiendo esa vertiente por completo. Está naciendo una generación de usuarios que simplemente quieren respuestas y no les interesan procesos, que están empezando a ignorar el camino de lo que nos llevó a llegar a este punto de tanta superioridad de información y manipulación de comunicación y tecnología. Yo creo que es un problema. O sea, sinceramente, por más que yo pueda colocarme como un buen actor y alguien que cree que es algo muy positivo, la verdad es que creo mucho en la teoría del caos y creo que sinceramente siempre va a haber gente que va a encontrar un mal uso para todas estas plataformas. Y por eso es que también creo que de repente se va a acelerar un poquito lo de la soberanía de la identidad web, porque de repente tienes tanta manipulación de información que puede existir hoy en día, que tienes que empezar a identificar a tus usuarios, tienes que empezar a identificar qué es inteligencia artificial, qué no es inteligencia artificial, porque vaya, o sea, el otro día estaba viendo este video de una señora mexicana en Estados Unidos que tiene como este puesto de comida y que está regañando a los policías de ICE, que actualmente es un tema, donde ICE está pues trayendo un equipo de migración para extraer latinoamericanos de Estados Unidos que están aparentemente de manera ilegal para que regresen a sus países de origen, entre comillas, pero de una manera que lo estoy describiendo muy amablemente, porque la verdad es que ha sido un tema muy brusco. Pero por ejemplo este video donde la señora los está regañando de se están llevando a mi gente, quién sabe qué, ¿no? Y es un video que se ve 100% real y que hasta que checas los comentarios te das cuenta de que es inteligencia artificial, ¿no? Y de repente pues estaba este comentario que decía, debería de ser obligatorio que toda la inteligencia artificial tenga marca de agua. Y hasta cierto grado yo digo, sí, coincido con ello. O sea, realmente toda la inteligencia artificial debería de tener un tipo de marca de agua. Y eso es un cambio brutal. O sea, estamos hablando de algo que va a modificar mucho nuestra actualidad. Tan solo véanlo con el nuevo dron de DJI, que ya es 100% inteligencia artificial. Ya no tiene operación manual. O sea, ya literalmente es pura inteligencia artificial el nuevo dron. Y funciona de maravilla, pero pues es a donde vamos, ¿no? O sea, y eso habla de la Internet de las cosas. Tenemos que también la realidad aumentada es un gran tema. O sea, hoy en día ese es un punto de venta increíble, el aprender realidad aumentada y gestionarla. Tan solo vean los videojuegos que hay en día como Pokémon Go, el juego de Monster Hunter, o nos vamos a lados más como la generación de eventos, que hoy en día si haces un evento puedes también descargar tu propia app, que en el venue te diga qué lugares hay y cosas por el estilo, ¿no? O sea, la realidad aumentada es todo un tema. Y ahorita con Steam, que realizó pues el lanzamiento de la Steam Machine y del Steam Frame, el mundo del entretenimiento también está viendo un salto cuántico en la manera en la que nos vamos a conectar. Hoy en día estamos con el cambio de arquitectura de x86 a ARC, que es algo tan brutal, pero que nos está empezando a permitir tener computadoras súper fuertes, portables y que pueden correr aplicaciones muy, muy demandantes. O sea, estamos hablando de que ahorita Valve acaba de lanzar un casco de realidad virtual, el cual puede correr juegos nativamente sin tener que conectarlo a una computadora y que tú lo puedes llevar a donde quieras, le dura un ratillo la batería, puedes interconectarte web, puedes jugar juegos de realidad virtual completamente en él. Y no hay cables. O sea, es fascinante que ya vivamos en este tipo de salto cuántico. Más porque, pues, ¿quién se iba a imaginar? Tan solo el día de ayer que me tocó dar un viaje, estaba jugando Half-Life en mi Steam Deck y no podía dejar de pensar, bro, este juego hace un par de años era demandante correrlo en una computadora. Había gente que no lo podía correr en su computadora, que tenía que descargar estos mods para bajar las gráficas todavía más y el juego lucía como un helado derretido, o sea, y ahora lo puedes llevar en un aparatito portable y corre en alta a 60 cuadros, es como de what? O sea, realmente estamos avanzando muy rápido. Y aquí aprovecho para hacer un breve paréntesis y recomendar
que busquen videos de Daft Punk. En específicamente, ¿tú te acuerdas cómo se llama la rola? ¿Sabes a qué me refiero, no? O sea, la última rola que sacaron, que es una Infinity Repeating. Sí, vean ese video, porque es una analogía de todo esto que estoy hablando sobre la aceleración de la web. Porque vuelvo a lo mismo, mi punto de enfoque, o sea, ya que estamos hablando de este tema y que caemos en esto, mi punto de enfoque sigue siendo esto. ¿Por qué? O sea, simplemente ¿por qué? O sea, porque la inteligencia artificial, por más que yo la pueda promover y decir, claro, es que es una solución, volvemos a la sistematización de problemas. No tendría que existir la inteligencia artificial si realmente fuéramos lo suficientemente eficientes en las estructuras de logística social que hemos hecho hasta la fecha. Pero la necesitamos porque vivimos en un caos y ya ni siquiera podemos entre nosotros ordenar ese caos. Necesitamos una máquina súper poderosa que nos permita gestionarlo. O sea, es a donde voy. Es una sistematización de problemas. No, realmente estamos parchando, sobreparchando, sobreparchando. La relación tecnológica no tiene pertinencia en la actualidad. Solo estamos avanzando para generar más fracasos tecnológicos y en sentido de esos fracasos innovar todavía más y vender más a los usuarios. Realmente este tipo de tecnología, la web, depende del fracaso de la web. O sea, el chiste es que constantemente haya problemas para que constantemente haya mejoras y haya nuevos usuarios que pueden brindar estas mejoras como servicios que podemos contratar. Pero realmente la web como tal y esta tecnología está empezando a perder mucho sentido sobre el beneficio que nos debería de dar a nosotros. Al menos, digo, por ver la fotografía grande. Me encanta irme al lado oscuro si se dan cuenta. Muy interesante todo lo que mencionas, Memo. Me encantó la analogía de Daft Punk del video de Infinity Repeating, porque justo vemos cómo en el video pues empieza de un dibujito de simples esquemas hasta llegar a los robots que pues al final se destruyen ellos mismos, y en un futuro que pues sí parece muy incierto hasta ahora, porque pues vemos para atrás a la inteligencia artificial y nos damos cuenta que hace 2 años nos generaba imágenes feísimas. O sea, nos generaba le pedíamos, haz un R2D2 así de que en el lejano oeste, y nos hacía un robot feo en no sé dónde. Y ver que ahorita ya puedes hacer incluso videos que son muy reales y que ya dan mucho, mucho miedo, pues sí es como, o sea, sí te vas para atrás sabiendo que el internet pues técnicamente tiene poco tiempo, que una persona viva ha visto todos estos avances. Sí me parece a mí brutal pensar que ha avanzado tanto la tecnología como para llegar al punto en donde pues ya le tenemos un miedo, pero siento que es un miedo justificado, porque antes era así de que, sí, los robots, pero ahorita es como de que ya el robot ya me habla como me gusta que me hablen, me trata bien, o sea, ves Hair y dices, joder, claro, estamos acabados. No, y para abonar a eso que estás mencionando, inclusive yo quiero que piensen esto, o sea, este podcast tan pronto lo estamos grabando ya es obsoleto. Porque ya han surgido avances mientras estamos hablando. O sea, es algo muy genuino. O sea, en este momento, o sea, tan solo podríamos hablar de Nano Banana 2.0, que literalmente acaba... O sea, suena que estoy promocionando a Google, de verdad. Pero es que no podemos hablar de eso de otra manera. Pero es que Nano Banana de verdad cambia mucho panorama en la nueva versión. Porque ya tiene una lógica de razonamiento para imagen bien infalible. Yo estoy sorprendido de lo que la gente está haciendo ahorita con Nano Banana, que yo agarro y digo, es que ¿cuándo le ibas a pedir a una computadora eso y te lo iba a hacer? O sea, es ridículo. Está, por ejemplo, esta imagen de un sujeto que se toma una foto como en un estudio y pone así en esta imagen como varios diagramas así dibujados con lápiz de qué quiere que aparezca en ese estudio, así como una mesa, quién sabe qué. Se lo entregan a Nano Banana, nada más le dije sí las instrucciones de la imagen, y literalmente Nano Banana puede interpretar todos sus apuntes y anotes de la imagen y le entrega lo que él quería. O sea, es algo que de verdad yo digo, me siento como de repente como Iron Man hablándole a Arby, se llama, la inteligencia de Iron Man, que de repente simplemente le dice cosas y le entrega los comandos y le va dando la información. Ya estamos en eso, o sea, suena ridículo, pero ya estamos en eso si queremos. Pero es ese punto, ¿no? Donde de repente agarro y digo, bueno, qué macabro, ¿no? Porque estamos hablando de que este podcast tan pronto lo grabamos se vuelve obsoleto. Eso no tiene sentido. No tiene sentido que sea un avance solo por avanzar. O sea, ¿por qué tendría que ocurrir eso? O sea, en cambio, debería de ser un periodo de adaptación y un periodo de nueva tecnología y un periodo de adaptación. Ahorita solo es un periodo de nuevo. O sea, lo veo tan solo con los drones. Ahorita los drones están teniendo un revuelo. Por ejemplo, entre comillas, acaba de salir este nuevo coche que no me acuerdo de qué marca es, que literalmente es la camioneta de Cyberpunk, el videojuego de Cyberpunk, porque tiene drones, entonces la camioneta puede sacar de repente un dron mientras vas manejando, ve el tráfico adelante de ti, regresa al dron y literalmente se vuelve a aterrizar en la camioneta y tienes así su puertita moderna donde se guarda dentro de la camioneta y todo. Es como de...
¿What? ¿Qué onda? O sea, ¿en qué época estamos viviendo? Y ahora, esto era también otro detalle que quería mencionar sobre el Internet de las cosas. Estaba escuchando este podcast donde está este sujeto quejándose de que se compró uno de estos nuevos, colchones para cama que son inteligentes y que como aparentemente los servidores se cayeron, entonces el colchón no sabía qué hacer porque no, o sea, dependía de los servidores para saber cómo hacer el estatus y verificar si su usuario estaba bien y todo eso. Entonces estaba sobrecalentándose su colchón automáticamente porque tiene como calefacción. Entonces se acostaba y decía que estaba asándose, o sea, que estaba sudando en el colchón y no podía quitar la función porque todo es a través de los servidores. Entonces de repente era como de, bro, mi colchón antes solamente era para dormirme, o sea, como que ahora depende de una actualización o de que los servidores estén bien para que yo pueda dormir. ¿De qué hablan? O sea, es una sistematización de problemas donde digo, ¿por qué quieres internet de tu colchón? ¿De qué estás hablando? O sea, hay un salto cuántico. Y lo peor de todo es que ahorita lo decimos así, pero va a haber una generación que se van a hacer con estas tecnologías ya adoptadas y ellos simplemente lo van a ver como el estándar. O sea, claro, mi colchón está interconectado. Claro, se cayó el servidor, voy a dormir en el sofá. O sea, ¿Quién sabe? Tal vez también está conectado. sí, ¿verdad? No. Es terrible. Pues ya casi nos acercamos al final, Memo. Pero antes tenemos una sección muy divertida que se llama Preguntas de Balazo. Que prácticamente son preguntas que son muy rápidas. Ok, De que 1 minuto, 30 segundos, ¿vale? va, Ahora sí, son 11 preguntas. Y vamos a comenzar, ¿listo? va, listo. Primera, ¿Messenger, High Five o MySpace? Fuck, Messenger definitivamente tuvo más impacto. Fue más interesante. Ok, Fotolog, Metroflog o Tumblr. Creo que Tumblr, porque hasta la fecha lo ocupamos, hasta la fecha sigue teniendo mucho impacto. Sobrevivió ya 2 caídas, lo cual está sorprendente. Tristemente siguen prohibiendo el contenido en SFW, lo cual se me hace bien ilógico porque vaya, o sea, es ilógico, pero bueno. Tumblr. ¿Fuiste Team BlackBerry o Team Nokia? Siempre quise un BlackBerry, pero la verdad siempre fui usuario Nokia. Eran muy caros los BlackBerry. Ok, ¿descargabas música en Ares, LimeWire o yo creo que sí lo hiciste, pero ¿en dónde descargabas tu música? Durante mucho tiempo en Ares, sí ocupé LimeWire en su momento. Taringa fue un foro que me dio bastante de mi música. No estoy diciendo que ahorita busquen SoulSeek QT para descargar música. No es cierto que es más seguro que Ares y que ya repararon esos protocolos. No les estoy diciendo que ya esa red se reparó mucho y que hoy en día es una red increíblemente gigante y segura de ocupar. Si tuvieras que volver a una generación del internet, ¿a cuál regresarías? No me gustaría quitarme de HTML5. Claro que no. O sea, HTML5 me ha dado tantas ventajas. Hoy vivimos en una era exquisita donde puedo instalar YouTube como una aplicación desde el navegador. No volvería a ninguna época. Si estuvieras otra vez en los 2000, ¿qué página visitarías? Jabo, me gustaba mucho Jabo en esa época. Cuando surgió Jabo, que era algo que no les platiqué, también me tocó ver ese surgimiento de la aplicación. Y era muy popular porque tenías los servidores así todos bonitos y se iban a platicar. O luego hasta podías castrar gente y trolear en internet. Sí, Jabo. A mí me daba mucho miedo Jabo, la verdad. Esto lo tienes que cantar, ¿eh? ¿Cuál era tu ringtone favorito en la época de celulares viejitos? No me acuerdo. Evidentemente el de Nokia, el tererere, tererere, tererere. Pero sí, no, pasábamos muchos tonos MIDI en esa época porque como no había MP3, era la única forma de escuchar música con MIDI. Era horrible. Ok, si tuvieras que revivir un juego así de los de la vieja escuela, ¿a cuál regresarías? Battlefield 4. O sea, ya no debería de ser de la vieja escuela, pero ya es de la vieja escuela y era de las épocas más divertidas. Murió tan pronto, fue muy triste. Sí, Battlefield 4. Yo creo que me quedaría con ello. De esta yo sé la respuesta, pero cuéntanos. ¿Alguna vez arruinaste la compu por descargar algo pirata? No necesariamente, pero sí maté muchas computadoras por editar video, o sea, porque sobrecalentaba las computadoras. Me pasó, por ejemplo, sobrecalenté mi primera computadora, lo tuvieron que reparar. De ahí llegó la segunda computadora y cuando se fregó, ya de plano me compraron un iMac. Y la iMac, por andar jugando videojuegos en máquinas virtuales sin saber que la máquina virtual no ocupa tu tarjeta de video, entonces se sobrecalentó mi procesador y se desoldó de la tarjeta madre. Entonces perdí esa computadora por completo y ya de ahí aprendí. Pero fregármelas por virus, afortunadamente siempre aprendí cómo repararlas. Entonces nunca las maté por virus.
Ok, ¿qué es lo que más te asusta actualmente del internet? Que la pérdida de anonimato nos va a dejar en un caos tremendísimo. O sea, yo creo que ya estamos viendo la última era de la internet libre. Genuinamente, o sea, creo que ustedes son la última generación de la internet libre. O sea, eso sí lo creo firmemente. Ya estamos ahorita en el pase de antorcha. Eso es lo que más temo, que estamos perdiendo lo que ahorita es la internet. Y nunca jamás lo vamos a ver así. Vamos a las redes locales. Ese es mi mayor temor. O sea, la red de Veracruz. Es improvisada, pero ¿genuinamente crees que si lleguemos a ese punto en el que no existe el anonimato? Sí, no creo que duremos mucho. Yo creo que le doy más o menos 10 años en un plazo, donde ya vamos a perder el anonimato web. Y si vas a querer anonimato, vas a depender de la deep web ahora. Y va a ser una metodología bien tremenda para sobrepasar toda esa seguridad. Pero sí. Y ya casi para cerrar, imagen generada con IA que más te ha sorprendido. Las primeras, o sea, porque actualmente ya la IA funciona también, que ahorita no me sorprende tanto que de buenos resultados, pero hubo alguna vez que estábamos dando un pequeño tour aquí en la universidad y estábamos haciendo como esta actividad donde los alumnos podían entrar y pedirnos un fondo, y en esa época la internet era, la IA era muy, muy tonta, entonces no teníamos así como buenos resultados, pero un alumno nos pidió que quería estar en medio de un océano lleno de tornados con tiburones lanzando llamas de sus bocas y nos entregó la imagen bastante bien. Para esa época que la IA no era tan buena, el hecho de que nos haya entregado algo con sentido fue maravilloso. Memo, esto ha sido todo en Memoteca por el día de hoy. Nos encantó tenerte aquí como invitado especial. Nos diste muchísima información súper valiosa. Todo lo que has vivido me parece simplemente impresionante. Y pues nada más en estos últimos segundos me gustaría que pues agregues una rapidísima conclusión de todo lo que comentamos ahorita. Claro, yo creo que más que nada lo que siempre tenemos que tomar en cuenta es la pertinencia del avance tecnológico. La realidad es que también incluimos tecnología en todos lados por incluir tecnología. Y si bien yo soy alguien que está fascinado por estos procesos, creo que también tenemos que ser muy evaluadores de dónde lo ponemos y por qué lo hacemos. O sea, la realidad es que la inteligencia artificial es magnífica, pero sí tenemos que tener mucho pensamiento crítico dónde la aplicamos y por qué la aplicamos. Creo que simplemente es eso. O sea, la verdad es que aún así creo que las palabras siempre caen en oídos sordos, porque la realidad es que la tecnología es fantástica y siempre queremos explotarla al máximo, pero yo creo que si hubiera más gente que tenga un poco de pensamiento crítico sobre cómo aplicarla, al menos tendríamos un énfasis real sobre a dónde nos lleva. Y pues eso, traten de informarse, porque la verdad es que vivimos ahorita en un mar donde la información, todo está cambiando brutalmente, es muy fácil falsificar data. De verdad, no pierdan el pensamiento crítico en esta época, porque es lo más necesario para poder sobrepasar todo este avance tecnológico sin caer en engaños o en tonterías que no nos van a beneficiar. Entonces, pues sí, ese es mi último gramito de arena. Tengan pertinencia tecnológica. Piensen en dónde aplicarla realmente. Muchísimas gracias. Ese fue el licenciado Guillermo Camacho Cuevas, que todavía no es maestro porque no ha sacado su maestría. Y esto fue todo por nosotros en Memoteca. Mi nombre fue Diego Escamilla. Yo fui Aranzallera. Y nos vemos en la próxima estación podcast de este programa que les gusta mucho. Nos vemos. Adiós. Esto fue Memoteca. Las. Memoteca.